Marcos, Constance Madrazo, muchísimas gracias a ti y a Ina por la hospitalidad que nos han brindado y estar dispuesto a que te haga esta entrevista. Como estás enterado, me llamó muchísimo la atención una carta de 5 cuartillas que estuvo circulando, más entre amigos, probablemente a más público. La razón por la que me llamó muchísimo la atención la carta es que tú, como empresario, un empresario sumamente exitoso de la Riviera Maya, fundador y desarrollador de todos los parques de la Riviera y del Hotel Xcaret, junto con algunos pocos socios, dices que el cambio ya lo pidió el pueblo de México, eligió a nuestro próximo presidente, falta menos de un mes para que Andrés Manuel sea el próximo presidente de México, que plantea una transformación, no un sexenio más, sino una transformación de la forma de gobernar, que debemos de entender, y ustedes los empresarios deben de entender, que la cuarta transformación está a 3 semanas de suceder y que hay que apostarle por este nuevo modelo. Me llamó tanto la atención que dije, ojalá y tenga la oportunidad de entrevistar, porque ya tenía el gusto de conocerlos, de entrevistar a este hombre de negocios exitoso con esta visión de apoyar a una transformación de nuestro país. Me gustaría que te explayaras todo lo que quieras en este tema. Bueno, mira, el punto de partida de ese escrito se da por 2 razones. Creo que prácticamente el 100% de los mexicanos, o quizá el 95%, estábamos de acuerdo en que ya México requería un cambio. Yo solía decir que lo que yo conocía como corrupción de mi juventud, inclusive de mi vida adulta, había cambiado en México para volverse perversión. Llegué a tener ofrecimientos de políticos, en este caso un gobernador de Morelos, al que le propusimos remodelar Huastepeca, que valía 30 millones de pesos, y nos hicieron la oferta de que estimáramos 300 millones, lo cual era 10 veces lo que valía la obra. Ahí me di cuenta yo que México estaba entrando a una etapa terrible, obviamente no aceptaron la propuesta, y yo dije, se acabó la corrupción para entrar en perversión. Yo creo que el último sexenio llevó a la inmensa mayoría de los mexicanos a la convicción de que no era posible seguir como íbamos. No se había eliminado la corrupción con el cambio político del PRI al PAN, casi diría yo que se institucionalizó más, y al cambio pues mucho menos, ¿no? Tuvimos la declaración del presidente en turno, que dijo que para él la corrupción era usos y costumbres. Tú recordarás esa declaración, sí, ¿no?, que hizo, lo cual pues abrió las puertas a la corrupción masiva en el país, ¿no? Era como aceptar como una tradición mexicana el ser corrupto, ¿no? Entonces todo el mundo queríamos un cambio, pero la inmensa mayoría de la gente en realidad sucedió que quería un cambio sin que nada cambiara. Y cuando gana López Obrador y yo empiezo a ver la reacción en la televisión y en los medios, me alarma mucho. Me alarma mucho que empiecen a hablar de enfrentamientos y de resistencia a López Obrador. Porque López Obrador ha sido consistente, claro y objetivo. Como yo digo en el escrito, no es un hombre que se fue a Oxford o que se fue a Harvard a preparar para gobernar México. Fue un hombre que se dedicó a recorrer los pueblitos de México. En los 18 años en que hubo generaciones que se prepararon
nacional e internacionalmente desde el punto de vista económico, político, social, él recorría a los pueblos de México y lo que hacía era conocer al México profundo, al México que ya la inmensa mayoría de los políticos no conocen, ni han conocido, ni les interesa, ni conocerán, ni les interesa. Y él se dedicó a eso. Como es lógico, es un político que no habla el lenguaje de los convencionales, de los grandes profesionales harvardianos, oxfordianos. Es un hombre que habla el lenguaje del pueblo. Y es una gente que dice con toda tranquilidad: me canso, ganso, que no se hace el aeropuerto. Y me encanta, yo eso lo usaba, yo así decía, me canso, ganso, ¿no? Pero él ha sido muy objetivo en sus programas, muy claro, muy definitorio. Él prometió en la campaña cosas que está cumpliendo una atrás de la otra, una atrás de la otra. Y una esencia de su espíritu de gobernar es los pobres primero. Y mi punto de vista personal es que efectivamente llegó el momento de los pobres. Creo que la metodología priista, que tuvo su mérito sensacional hasta el 68, que sacó al país de un caos político, social y económico de la posrevolución y lo volvió un país de instituciones, el mismo PRI se hizo cargo de hacer instituciones perversas, unas instituciones maravillosas, indiscutibles: el Seguro Social, el Infonavit, el Centro Médico, la universidad. Podemos hablar de 20 o 30 instituciones maravillosas que las pervirtió, las fue pervirtiendo, y el PAN aceptó la perversión, no modificó nada, no cambió nada. El PAN cambiamos directivos, pensamos que de directivos muy abusivos y deshonestos, como eran ya los del PRI al momento del cambio, por directivos honestos. No, resultaron igual y algunos peor. Entonces no hubo cambio. Con López Obrador hay un cambio, se dio el cambio. Ahora, todas estas gentes que hablan, entre ellos oí hablar al jefe Diego, por ejemplo, hablando de oponerse a como diera lugar a López Obrador, porque es un inconstitucionalista, etcétera. Pues es el primero en ir en contra de la Constitución al hablar que hay que ir en contra de López Obrador, que es el presidente constitucional. Entonces, ¿cómo habla López Obrador de respetar la Constitución si él está promoviendo que no se respete al no respetar al presidente constitucional? Yo me di cuenta que tanto los medios, que obviamente cuando López Obrador dice que va a eliminar el cochupo de los medios, el famoso sobre. ¿El famoso qué? Sobre, el dinero que se les da a los medios. Mira, eso de los medios es tan grave como entender que posiblemente el presidente, y en particular hay gobernadores, que gastaron más en publicitar su imagen que lo que hicieron de obras en su estado. Por lo menos el de Quintana Roo y el de Veracruz. Diario, en todos los diarios de México salían imágenes de ellos, dizque inaugurando, dizque hablando, dizque cuidando niños, etcétera, mientras se robaban el dinero hasta de las medicinas para el cáncer. Terrible. Lo que gastaban en medios México los políticos era una fortuna. Cuando López Obrador dice que se va a acabar eso y concentra todos los medios de comunicación en un director y le quita a las secretarías de Estado los presupuestos para estar promoviendo a sus directivos, imagínate lo que eso significa para los medios. Entonces los medios felices de estar publicitando todo lo que quieras en contra de López Obrador. Resentidos. Resentidos. Y con miedo de no sobrevivir, o al menos no tener esos excesos de ganancias. Esos excesos de ganancias que eran absurdos. Páginas enteras de sus periódicos locales con fotografías del señor gobernador atendiendo niños. Eran absurdos, a nadie le interesaban, a nadie le gustaban, no tenían ningún efecto más que el ego y la insistencia de los gobernadores bandidos de limpiar su imagen. Y los medios felices, vendiendo páginas enteras, ¿no? Eso se va a acabar. Y en todos los medios, pues, obviamente abriéndole la puerta a todo el mundo que critica a López Obrador. Y yo me di cuenta que estábamos entrando a un proceso de polarización absurdo,
creando como una imagen fantasmagórica de un hombre que desde mi punto de vista es honesto, es limpio y desea transformar a México. Ese es mi punto de vista y lo sostengo. Pero no solo lo sostengo. Cuando me dicen, bueno, ¿por qué dices eso? Yo digo, es que ya se les olvida que él ya gobernó. Así es. Él ya gobernó la Ciudad de México. Y díganme un solo acto que haya realizado en contra de la iniciativa privada en la Ciudad de México. Un solo acto. Lo que sí yo les digo es que si yo transito por el periférico, voy pagando, hasta que llego a un tramo que él hizo en donde no pago, y luego vuelvo a pagar de nuevo. Y yo tengo un departamento en Interlomas. Bajar de Interlomas al sur, donde están mis amigos, y regresar, me cuesta 270 pesos de peajes de los puentes que hicieron después de López Obrador. Los que él hizo no cobran. ¿Por qué? Porque se hicieron por iniciativa privada, que cobra. Entonces, si él ya demostró cómo gobernar, ¿por qué preguntamos cómo? Una vez que le preguntaron a Moctezuma que cómo iba a gobernar López Obrador, dijo cómo gobernó el DF. Yo así lo creo. Si nosotros vemos los actos concretos de él, ¿a quién nombró en gobernación? ¿A quién nombró en Hacienda? ¿A quién ha nombrado en los puestos claves de economía? Ha nombrado a gente responsable, seria, serena, que sabe lo que está haciendo. Él ha prometido respetar la macroeconomía, ha prometido no endeudar al país. Y él cumple sus promesas. Antes de empezar tú dijiste, va a empezar la transformación. No, ya en el Congreso empezó la transformación. Así es. Hoy anunciaron las 8 leyes que ya pasaron, en donde se bajan sueldos, en donde hay una serie de hechos que él prometió. Entonces, él va a cumplir lo que prometió. Y para mí, va a cumplir su determinación de que los pobres son primero. Bien, mi punto de vista es que por primera vez desde la Revolución, independiente de Cárdenas y su reparto agrario, que tuvo un efecto maravilloso estabilizador y un efecto no tan maravilloso económico en la economía del país, pero sí estabilizador desde el punto de vista político, los pobres nunca han sido primero. Y los ricos sí. ¿Por qué? Porque el mismo sistema que se fue creando fue un sistema que fue cerrando las puertas de oportunidad a los que nada tienen. El PRI tuvo la habilidad de ir creando leyes siempre discrecionales, de tal manera que siempre hubiera la decisión de un político en la toma de decisión final. Tú quieres construir una casa, siempre llegas al punto en donde le vas a preguntar a alguien, le vas a decir, dame permiso, y te va a decir que no. Con algún argumento disque legal. Y ese no es una petición de dinero. Siempre ha sido así, desde mi infancia hasta el día de hoy. Tuvieron esa habilidad de distorsionar las leyes para que se fueran volviendo discrecionales. El último ejemplo son los famosos fiscales anticorrupción. Sí. Es maravilloso ese ejemplo, porque se volvieron los fiscales de protección a la corrupción. Fiscales carnales por 9 años para que trasciendan los sexenios, para que protejan a los gobernadores ladrones cuando se van en el nuevo sexenio, que generalmente son enemigos y los quieren meter a la cárcel, etcétera, etcétera, que nunca hacen, pero está el fiscal que los protege. Bueno, de eso México estaba cansado y él está proponiendo quitarlo, cambiarlo, respetando la macroeconomía, respetando la propiedad privada, respetando al empresariado. ¿Por qué vamos a estar en contra de él? ¿Cuál es la razón de estar en contra de él? Hay muchísimas cosas a corregir en México. Ve el caso de las pensiones. Estamos creando con el sistema de Afores un sistema extraordinario de pensiones, viejitos pobres. Las pensiones van a dar para que los trabajadores mexicanos cuando sean viejos sean pobres. ¿Por qué? ¿Qué acaso los negocios no resisten duplicar lo que damos de prestación para la jubilación de nuestros trabajadores?
sí lo resiste. ¿Por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué no vamos a pensar en ellos, que son en los que nos fincamos para hacer nuestros beneficios económicos? Y como eso te puedo platicar de 10 cosas más. ¿Por qué no entendemos su punto de vista de que la violencia se genera por la pobreza de miles de jóvenes que no tienen trabajo? Los famosos ninis, que no tienen oportunidad de estudiar ni de trabajar. Ni estudian ni trabajan. Y son millones de jóvenes. Millones, que es la fuente natural de abastecimiento de todos los clanes y grupos delictivos. Entonces, no se puede eliminar la violencia si no se elimina la pobreza. No se puede eliminar porque el pobre no tiene opciones. Y hemos comentado que la industria del delito es la industria más segura de México. No se castiga al 1% de los delincuentes en México. No hay que tener capital inicial. No se pagan impuestos. Ya no les hagas publicidad. Bueno, el delito es una industria extraordinariamente productiva. Es una industria maldita. Es una industria que es en sí una aberración, pero que es una realidad. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Vamos a tratar de eliminar esa fuente infinita de recursos humanos que tiene la delincuencia, ocupando a los jóvenes y capacitándolos para hacer algo. ¿Qué acaso no se puede? Es cierto que hay cosas que hay que aclarar. Se está hablando de 2,5 millones de ninis. El Seguro Social tiene registrados 25 millones de trabajadores formales. Es muy difícil que una industria absorba un 10% de aprendices, pero un cierto porcentaje claro que se puede absorber. No solo de aprendices. Yo estoy proponiendo en nuestro grupo que absorbamos ninis que también terminen sus estudios, que los ayudemos a terminar. Nosotros ya en nuestros negocios tenemos organizado ya que los que entran sin primaria terminen su primaria, o terminen su secundaria, o terminen su preparatoria. Ya estamos, ya lo hacemos. Cada año se gradúan muchos de nuestros colaboradores en distintos grados de nivel estudiantil. ¿Por qué no vamos a ayudar a hacer eso? Lo podemos hacer, no sé en qué porcentaje. Hay cosas que hay que aclarar: cuánto tiempo van a trabajar, cómo se van a retirar, cuánto van a pedir de retiro, que no haya demandas laborales, que tengan incluido en lo que se da, que el gobierno va a dar las prestaciones, que tengan seguro social, que tengan Infonavit, que tengan todas las prestaciones que tiene un trabajador. Y vamos a capacitarlos. ¿Por qué no? ¿Cuál es la razón? No nos está costando, nos va a costar incorporarlos, la gente que los capacite. Sí va a haber un cierto costo. ¿Que acaso no lo podemos absorber en beneficio de esa gente que al fin y al cabo es el beneficio de México? En resumen, si nosotros los empresarios no damos verdadera sustentabilidad al mundo empresarial, sustentabilidad social, que es lo que le está proponiendo, no va a ser bueno tener negocios con el tiempo en México. No vas a poder salir a la calle, tus hijos no van a poder salir a la escuela. Va a haber una violencia creciente, como se está viendo que existe ya en muchos países del mundo. La violencia de México no es de México, es un gran error, es de todo el tercer mundo. Y me decían que hasta en Estados Unidos, en Estados Unidos la violencia es terrible, y también ha sido un país que se ha olvidado de los pobres, no digamos con Donald Trump. Lo que pasa es que no se publicita como se publicita la violencia de Centroamérica o de México. Sí, creo que estamos cayendo en unas espirales muy peligrosas, ¿no consideras? Y este cambio de López Obrador que dice, los pobres primero, tú me decías, es para nuestra propia preservación, o sea, de los empresarios exitosos, o sea, te pueden matar a un hijo, a un nieto en la calle, secuestrarlo, porque la gente está enojada, más allá de si tiene hambre o no,
está muy enojada con la injusticia social, con la exhibición de el exceso de dinero de unos pocos, ¿no consideras? Mira, el enojo se alimenta del hambre, de la frustración. El que los hijos no tengan perspectiva, el que no haya una visión o una esperanza de futuro, el que no tenga recursos para curar a un enfermo, exaspera el carácter, perturba. Y eso es muy propicio para la violencia, es muy propicio. Y ahora hablar de la sustentabilidad ecológica es una parte de la sustentabilidad. La verdadera sustentabilidad tiene que ser humana. Tiene que ser humana. O sea, hay que hacer un país sustentable. Hay que hacer un mundo sustentable. Ahora, estamos en la era del pragmatismo, de una manera que para mí es inexplicable. En el mundo y en las escuelas ha desaparecido la filosofía, ha desaparecido la ética, ha desaparecido la moral. Todo esto antes fue muy confundido con la religión. Yo no estoy hablando de religión, estoy hablando de ética, estoy hablando de moral, estoy hablando de interrelaciones humanas. ¿Sobre qué bases se están fincando? Día con día con día se fincan más sobre la base del dinero. Día con día las clases sociales se diferencian más. Yo recuerdo mi infancia en México. Los niños en México no teníamos clases sociales. En la colonia jugábamos fútbol, los hijos del mecánico con los hijos de lucha, la de la tienda, era un grupo de amigos en donde igual estaba el hijo de un secretario de Estado que el hijo de un mecánico. Y jugábamos fútbol en las calles y nos veíamos, íbamos juntos a ver al Politécnico, hacíamos cosas. No teníamos ese concepto de yo soy rico y tú eres pobre. En esencia, porque todos éramos un poco pobres. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hemos caído en el pragmatismo en todo el mundo, en todo el mundo. La juventud se ha vuelto hedonista, se han ido marginando de la concepción social, ¿eh? Y preocupados por el dinero. Porque el dinero es el único valor apreciable que ahora la gente ve. Si tú tienes dinero, eres inteligente. Y yo tengo algunos compañeros empresarios con dinero que les puedo atribuir cualquier cualidad menos la de inteligencia, como hay unos que son brillantes e inteligentes. No tiene nada que ver. El dinero se ha vuelto tan circunstancial en el mundo actual que no refleja ni capacidad creativa, ni capacidad organizativa. Puede ser simple y sencillamente sobrino de un gobernador y te haces archimillonario, siendo un animal. Así es. ¿Ah? Entonces, el dinero no es una tarjeta de identificación real. La tarjeta de identificación en mi juventud estaba en los valores, hoy está en el dinero. Otro factor que se presta para la violencia, pues querer el dinero de los demás, ¿por qué no? Y eso es lo que resta sustentabilidad social. La sustentabilidad social más clara, más definida y más precisa se da en los países nórdicos. Hay gente que dice, y por desgracia, gente alrededor del Obrador, que el modelo ideal de gobierno es el de Maduro. Hay gente que dice eso, que a mí me suena de lo más aberrante que te puedas imaginar, y son declaraciones que están en el periódico. Mi punto de vista es que el sistema ideal de gobierno ya existe, está en los países nórdicos. Y en los países nórdicos lo que tiene es una tremenda sustentabilidad social. Son sus habitantes lo que hacen los países nórdicos. Claro está, países pequeños, con un recurso intelectual bárbaro, que son mucho más fáciles de manejar, de operar y de llevar a cierto nivel de riqueza que países como el nuestro, que tienen más de 100 millones de habitantes. Pero el modelo es aquel. Ya está el modelo, que es un capitalismo humanista. Sí, sí. Eso es lo que debe prevalecer, un capitalismo humanista, porque ya está demostrado una y otra vez que el capital no surge de la voluntad de los políticos, el capital surge del trabajo y el esfuerzo de un pueblo. Eso es lo que genera capital.
No es la voluntad de un demagogo que se pone a repartir el dinero que no existe lo que genera riqueza. Eso solo genera pobreza y ya está demostrado en la historia. La gente izquierda tiene que cambiar el modelo y tiene que darse cuenta que lo que se requiere es un capital humano productivo con conciencia social. Y para mí esa es la propuesta del López Obrador. Que los empresarios y la gente generemos un capital productivo con conciencia social. Así interpreto yo los pobres primero. Y así interpreto la perspectiva de darle al país sustentabilidad social, aparte de sustentabilidad ecológica, sustentabilidad económica, etcétera, etcétera, sustentabilidad social. Y esta es la gran oportunidad del cambio. Entonces, cuando yo veo que aparecen las voces que se enfrentan, ¿cuáles son? Los grandes capitales y los defensores de los grandes pleitos del gran capital en contra del gobierno, que han sacado tajadas y tajadas y tajadas sin límite. Yo creo que en el trasfondo de suspender Texcoco hay un fondo profundo de corrupción. Es como una medida en la cual López Obrador dice políticamente, aquí se marca la diferencia entre el empresario cochupado con el funcionario corrupto al futuro de México. Yo creo que esa es su decisión, porque no la entiendo de otra manera. Y creo que así es, y creo que sinceramente había en el aeropuerto una gran corrupción, como ha habido en todas las obras públicas de México en el sexenio, porque podemos hablar de la estafa maestra, podemos hablar de Odebrecht, que además no pasa nada, aunque se declare en el periódico, aunque se presenten las pruebas, aunque se demuestre, no pasa nada. Los gobernadores corruptos todos salen, está súper demostrado lo que han robado, todos salen. No puede seguir siendo así. Ahora, no puede haber cambio sin cambio. El cambio produce desconcierto, sí. El filósofo Bredson dice que el universo tiene temor al cambio y sin embargo cambia. ¿Por qué hay temor al cambio? Porque de lo que sé que hoy es como es, al punto en donde va a ser diferente, hay entre este momento y el otro un periodo de vacío, que es a lo que el universo rechaza, el vacío. Por eso existe en el universo la materia negra. No hay vacío en el universo. El universo no tolera el vacío. Y el espíritu humano tampoco. Por eso es que es tan difícil, por ejemplo, dejar una religión, porque aparece esa sensación de vacío. Que antes te llenaba. Que antes te llenaba. Y ese vacío produce temor. Yo creo que ahorita la sociedad mexicana está ante el temor del cambio. Una parte. Otra parte está anhelante del cambio. Sí, porque la parte que nunca ha tenido nada, pues ve la posibilidad de que algo le toque. Así es. Entonces, como eso es mayoría en México, resultó que es mayoría, pues resultó que se eligió al presidente que proponía esa posibilidad. Y eso lo convierte en presidente constitucional de México. Si el ejército se convierte y actúa constitucionalmente como siempre lo ha hecho, el ejército mexicano ha tenido una fidelidad absoluta a la Constitución desde la Revolución. Ante cualquier circunstancia de duda debe apoyar al presidente. Y entonces yo le pregunto, por ejemplo, al jefe Diego, ¿a qué le llama ir en contra del presidente actual? ¿Qué lenguaje es el que usa? ¿Cuál es su propuesta concreta de ir en contra de lo que el presidente promulga? Yo sí estoy de acuerdo, no la iniciativa privada. El pueblo mexicano debe ser crítico con sus gobernantes. Yo no propongo una iniciativa privada doblegada. Yo propongo una iniciativa privada participativa, que es diferente. Por supuesto. Es diferente. ¿En qué vamos a participar? Para participar con él tenemos que estar convencidos que llegó el momento de que los pobres van primero. ¿Qué quiere decir? Pues que parte de mi utilidad la tengo que canalizar hacia la perspectiva de los pobres. Primero,
cumpliendo con mis obligaciones fiscales al 100%. Nuestro grupo, desde su nacimiento hasta el día de hoy, ha tenido 100% del pago de impuestos y de prestaciones. Y ahí están los números para el que los quiera revisar. Todas las empresas mexicanas tienen que pagar el 100% de sus impuestos. Pero muchas pagan si lo pagaran, el 2%. Si lo pagaran, impuestos. Daría y sobraría para los programas de López Obrador. Pero no solo eso. Yo no estoy hablando solo de esto, estoy hablando de participar más que los impuestos. O sea, realmente generar una dinámica económica que trascienda hacia los niveles más bajos. Se le critica que quiere hacer universidades, se le dice que las universidades que hizo ahí están mal. Vamos a hacer las universidades bien. Yo no propongo que se hagan cosas mal hechas. Propongo que lo apoyemos para que se hagan bien, para que vayamos transformando esa idea egoica de un bienestar todo para acá y nada para allá, para que sea parte y parte. A eso le llamo colaborar. No le llamo rendimiento, no le llamo aceptación absoluta, le llamo colaboración plena, pero que sea colaboración de convicción, que nos convenzamos todos de que ya es el momento de hacer más justicia, más sustentabilidad social. Lo está exigiendo, de hecho, el pueblo de México. Es una exigencia. Lo está exigiendo. O sea, teníamos cuántas décadas de no tener una votación mayoritaria como fue la de este pasado 1 de julio. El pueblo, por fin, porque fueron 3 elecciones, probablemente ganó 1 o 2 anteriores, pero no era tan grande el margen. Ahora se tuvieron que rendir, sí hicieron chapuzas, sí hicieron lo que siempre habían hecho, desviaron cantidad de dinero para que la elección cayera o en el PRI o en el PAN, pero ni así pudieron. No pudieron, fue arrasadora la situación. Pero no es un cambio en México. Siempre nos regionalizamos, ¿no? México no es el ombligo del mundo. El cambio se está dando en todo el mundo. Un régimen social teóricamente de izquierda, como era el de Brasil con Lula. Lula hizo una gestión positiva. Así es. Sacó a 20 millones de gente de la pobreza allá, pero junto con su gestión positiva se corrompió. Entonces Brasil, que fue un régimen de izquierda que se pervierte y se corrompe, similar al de México, se da un cambio, y se da un cambio brutal hacia una derecha que no sabemos en dónde va a pasar. ¿Qué sucede en Estados Unidos? Se da un cambio porque el establishment tiene abandonado a la masa de trabajadora en Estados Unidos. ¿Qué sucede en Alemania? Que ya se están negando a que la Merkel continúe. No solo es derecha o izquierda, no. Los políticos en el mundo están siendo rebasados por la globalización y la realidad. Lo que el mundo no está tolerando es esa diferencia abismal entre la riqueza y la pobreza. Eso es lo que verdaderamente el mundo no está tolerando. Y los inconformes no encuentran opciones más que la del cambio, ya sea a la derecha, ya sea a la izquierda, ya sea para el medio. Solo el cambio les da esperanza. Por eso es que está habiendo tantos cambios en el mundo. Y México está inmerso en esa corriente de cambio, con la fortuna de que estamos ahora con un líder que eso es lo que está proponiendo, y lo está proponiendo ordenada y constitucionalmente. Es la gran oportunidad. Yo veo el cambio con López Obrador como la gran oportunidad, para él y para nosotros. ¿Cómo lo resumo? Tenemos que unirnos en crear un México sustentable, social, política, económica y ecológicamente. Esa es la propuesta que yo hago a la iniciativa privada. Vamos a unirnos con un presidente constitucional que tendrá el apoyo del ejército para aquellos que piensen que debe haber cambios. Hoy leí en el periódico una publicación que habla de que Salinas de Gortari hace una propuesta de enfrentamiento con López Obrador. Yo eso es lo que creo que debemos evitar.
Yo creo que hay que hacer una propuesta de participación consciente, partiendo del principio de que sí, obviamente, se van a terminar los grandes privilegios entre la iniciativa privada y el gobierno. Esa es mi propuesta. Vamos a participar con un gobierno que parece ser que tiene la buena intención de conservar la macroeconomía, la iniciativa privada, el libre mercado y mejorar la pobreza del país. Pues por eso quise venir a entrevistarte. Muchísimas gracias, Marco, y estamos pendientes de una próxima entrevista, espero que muy pronto. Gracias.